Seguimos, estamos con Luis García Jambrina, novelista en distintos géneros, por ejemplo, la novela histórica. ¿Qué tiene especial la novela histórica? Bueno, no lo sé, yo esto lo he descubierto escribiendo novela histórica porque yo la verdad que nunca fui lector de este género, había leído una serie de libros, sobre todo pues, algunas de las obras maestras del género que se leen sin conciencia de estar leyendo novela histórica, son grandes novelas sin más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en estos años, desde que me metí con el manuscrito de piedra, etcétera, pues la verdad es que es la vía que ahora más me interesa, el género que más me interesa, porque todavía hay mucho que decir. No me refiero ya a argumentos y a personajes, sino desde un punto de vista formal, ¿no? Todavía hay muchas cosas que decir, muchos caminos que explorar en ese género, y aunque lo tuve abandonado durante unos pocos años, ahora he vuelto a él con mucha más fuerza, un poco también porque tengo que reconocer que muchos editores siempre lo que me piden es novela histórica, no quieren de mí nada más que novela histórica, ¿no? Al principio me resistí, pero al final, cuando me han ido surgiendo proyectos interesantes, pues bueno, de hecho la verdad es que yo abrí un camino para mí, digo, en el manuscrito de piedra. Es una tontería no continuarlo, porque además es un camino que en España tampoco se ha explorado demasiado, ¿no? Hacer un tipo de novela histórica con mucho trasfondo literario y con mucha dosis de intriga y algo de aventura y tal, no se ha hecho, y bueno, ahora estoy muy metido en eso, y la verdad es que ahora el género me interesa mucho la historia, y cada vez leo más historia y menos ficción. Y es que ese camino además documental, ¿no?, debe ser apasionante, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento donde dices, ¿dónde paro?, ¿no? Porque eso es interminable. Claro, la escritura de novela histórica tiene muchos riesgos y dificultades, y uno es eso, hasta dónde tiene que llegar la documentación. A veces la excesiva documentación arruina una novela, e incluso hasta te puede apabullar tanto que lo que era una buena idea al final deja de serlo y dejas de escribir esa novela. Entonces hay que buscar ahí ese equilibrio entre la historia y la ficción, entre lo narrativo y lo que es la reconstrucción de una época. Hay que buscar el equilibrio, eso es muy, muy importante. Entonces, no querer meterlo todo y eso, y saber parar, ¿no? Saber parar, decir, bueno, ya tengo bastante. O sea, hay que buscar lo suficiente para que esa historia, pues eso, sea verosímil, que es a lo que hay que aspirar, en mi opinión, ¿no? A que sea verosímil. Y lo cierto es que muchas veces leyendo historia también encuentras muchas tramas, muchas novelas, ¿no?, que te están pidiendo a gritos que las escribas, ¿no? Que luego, más seguro, la eterna pregunta de tus lectores es ¿hasta dónde es ficción, hasta dónde es realidad? ¿Dónde eso nos es estupendo. quedamos? Sí, sí, Esa es fantástico. es la Pasar prueba, la intriga, que claro, a ti además tanto te gusta como escritor, ¿no? Y esa es la prueba del algodón. Del lector, bueno, pero ¿dónde acaba la historia, dónde empieza la ficción? Que a veces te lo preguntan en coloquios o lo que sea. Bueno, ahí está. ¿Y qué les contestas? Pues que no les contesto directamente a la pregunta, porque ni yo mismo lo sé, sino que les digo, bueno, es que se trata precisamente de eso, ¿no? De que con una serie de datos reales, y sobre todo si trabajas con hechos históricos o con figuras históricas enigmáticas sobre las que se sabe poco, como era el caso de Fernando de Rojas o del autor sobre el que estoy ahora trabajando, pues bueno, ahí tienes una serie de datos con los que tienes que ser coherente, ¿no? Y que te sirven de base para construir el resto del edificio, y al final pues que ya no se note dónde están las uniones entre lo uno y lo otro, ¿no? Yo creo que ese es el secreto. Y luego ha generado un espacio, un escenario como es la Cueva de Salamanca que ya es completamente tuyo, ¿no? Lo has hecho tuyo y yo creo que ya todo el mundo lo asociamos a ti. Bueno, eso sería muy bonito si fuera
si fuera verdad, porque cuando yo decidí incluir la Cueva de Salamanca en la novela, que le di muchas vueltas, porque podía desviarme de lo que había sido, o sea, los 2/3 de la novela anteriores, podía desviarme e ir a parar una cosa que no tuviera nada que ver. O sea, había muchos riesgos y sin embargo quise incluirlo porque a mí me parecía un espacio maravilloso y porque existía una gran tradición literaria, ¿no? Entonces, yo me situaba en el siglo XXI y decía, bueno, a lo largo de los siglos, desde que surge la leyenda en la Edad Media, pues muchos escritores, grandes, pequeños, mediocres, de todo tipo, han escrito sobre la Cueva de Salamanca, con diferentes fines, diferentes géneros, ¿no? Con tono humorístico, con tono romántico, lo que fuera. Y yo quería también un poco contribuir a esa leyenda de la cueva, ¿no? A hacerlo mío, ese espacio. Igual que intentas hacer de tuyos esos personajes, que creo que ahí está también el secreto, ¿no? O sea, no basta con decir, tengo una figura histórica muy interesante, no, es que si tú esa figura histórica no la haces tuya y no le das un relieve y un interés y un conflicto y unas emociones, etcétera, es como si no tuvieras nada, ¿no? Y ahora me pongo enfrente de ti y te digo, ¿y a ti qué te gusta leer? Bueno, es una pregunta para mí muy difícil de contestar, porque yo, paradójicamente, yo cada vez leo menos. O sea, quiero decir, leo menos por libre, por gusto. Como me dedico a la enseñanza de la literatura, al estudio de la literatura, a intentar contagiar el amor por la literatura, pues bueno, tengo que documentarme, tengo que investigar, tengo que leer una serie de libros que a lo mejor en ese momento no me apetece leer. Luego me dedico a escribir, también tengo que documentarme, tengo que leer cosas, etcétera, etcétera. Al final resulta que yo no soy un lector corriente y moliente que lee apasionadamente como mi hija, ¿no? Lo que le apetece y si no quiere no lee, etcétera. Yo es que cada vez tengo menos tiempo para esas lecturas libres y entonces ahora mismo ya no podría decir qué es lo que, ya no sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido desde adolescente, siempre he leído literatura de género, hablando de ficción, siempre tuve mucho respeto por la literatura de género, que en aquella época tenía muy mala fama también. Y sin embargo, yo, pues la novela policíaca, ahora la novela histórica, la novela de aventuras, siempre me han gustado, intento de vez en cuando leer cosas en este sentido, y luego siempre he sido fiel a los clásicos españoles que todavía tienen tantas cosas que decirnos, no solo ya prosistas o novelistas, sino poetas, etcétera. O sea que me sigo alimentando mucho de eso que se llama literatura de género y los grandes clásicos. Y luego también intento leer ensayos, tengo mucha curiosidad por muchas cosas y cuando tengo un poco de tiempo, pues en vez de leerme una novela, pues ahora tengo encima de la mesilla un libro que se titula Cómo se leen los puentes, que es un ensayo muy erudito que te enseña eso, a entender cómo están construidos los puentes, qué función tiene, qué materiales se usan, qué estructuras predominan, etcétera, ¿no? Bueno, estamos aquí rodeados de alumnos. Estamos con un día fantástico, con esta brisita que nos acompaña de vez en cuando, y con esta pregunta vamos a terminar la entrevista, Luis. Has coordinado en numerosas ocasiones encuentros literarios, muchas discusiones, has visto un poco, pulsado un poco cómo se ve desde distintos lados, los que piensan los expertos. ¿Qué piensas tú? ¿En qué momento estamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo sé que esto daría para una respuesta amplísima, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿de qué manera nos dejarías ahí ese hilo sobre el sentido actual en el que nos encontramos? La respuesta es difícil, ¿no? Antes un poco, al principio de la entrevista, hablaba un poquito de esto, ¿no? Lo veo todo con mucha curiosidad y perplejidad, pero mucha curiosidad. No estoy aterrado, aunque hay muchos motivos para estar preocupado, ¿no? Al menos que
que nos compense pues esa satisfacción de ver algo nuevo, ¿no? No sé si son los chinos los que dicen que eso es, la crisis es un tiempo, es un tiempo interesante, ¿no? Efectivamente es un tiempo que puede tener cambiar la vida a mucha gente, etcétera, pero también son tiempos interesantes porque quiere decir que está ocurriendo algo bueno y que, en fin, esperemos que sea para mejor, ¿no? Y yo creo que en el campo de la literatura también, ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas nuevas, ya no solo soportes nuevos, que esos ya vendrán, esos ya se impondrán por sí solos, sino formas nuevas, lenguajes nuevos, que nos ayuden a entender un poco lo que está pasando y que nos ayuden a orientarnos en este inmenso caos que cada vez más es la vida, el mundo, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Luis García Jambrina, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Encantado. Hemos estado muy cómodos. Para eso contigo. estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por seguirnos un miércoles más. Adiós.